Por favor, acompáñeme a un pasaje de la Escritura. Hoy quiero hablar sobre el hombre de mayor impacto en el mundo. El hombre de mayor impacto en el mundo. Ha habido muchos hombres importantes, hermanos, en la historia de la humanidad, pero hay uno solo que ha impactado más que todos ellos. Y quiero tomar como base en la carta del apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Filipenses, a los hermanos de Filipos, ahí en Filipenses, en el capítulo 2, versículos 10 y 11. Es un pasaje muy conocido, pero quiero tomarlo como base para que nos dé una proyección sobre lo que quiero hablar. El hombre de mayor impacto en el mundo es Jesucristo, nadie más. Dice la Escritura, lo leemos juntos porque, mire, parece hasta un coro. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están donde, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y luego dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos. Bueno, realmente, hermanos, cuando analizamos este pasaje, es interesante cómo Pablo, en su inteligencia de escribir acerca de la persona de Jesús, hace una síntesis muy interesante, un resumen de una manera muy inteligente acerca de Jesús. Jesús siempre fue muy controversial en su tiempo. Nunca fue reconocido como ahora se le reconoce. Siempre fue menospreciado, fue ignorado, fue humillado, fue perseguido. O sea, hasta el extremo, hermanos, de llevarlo a la muerte tan vergonzosa que es la muerte de cruz. Era una muerte de los más, de los perseguidos políticos del gobierno romano, y era la muerte más vergonzosa, porque era exhibido públicamente casi desnudo, y eso era vergonzoso para toda la familia. Pero él tenía un destino y él pudo interpretarlo correctamente desde el principio. María no logró entenderlo en toda su plenitud. José, su padre, menos, porque ustedes han de recordar que uno de los evangelios dice que cuando él se enteró que María estaba esperando, eso lo hizo llenarse de odio, de coraje, de machismo, y quiso dejarla, quiso abandonarla. José, como lo pinta la religión, no es cierto, así que era ya viejo y que María, claro, María tenía 14 años de edad según los escritos cuando ella quedó embarazada. En la cultura judía de usos y costumbres, una mujer de 14 años ya está lista para procrear, para tener hijos. Y los que conocen un poquito de esto saben por qué. Y en esa edad María quedó embarazada. José era un joven de escasos 21 años. Así lo narran otros libros de investigación. Pero su embarazo y su relación con José trajo problemas serios, problemas de todo tipo, de índole. En el tiempo que Jesús vivió, había tanta pobreza, había tanta miseria porque el imperio romano fue lo que hizo, explotar, saquear, que es lo que hoy estamos viviendo. ¿Sabía usted que hay 25 alimentos básicos, hermano, que se van a escasear dentro de poco tiempo? Hay 25 alimentos básicos que se están escaseando ya, y que va a haber una hambruna terrible en la humanidad, aunque usted no lo crea. Investíguelo. Pero hay 25 alimentos básicos que escasean ya. Ya,
Uno de ellas es la carne de pollo, otro es el café, la leche, hermana, la leche Lala. Va a escasear la hermana Lalita. ¿Sí sabe usted por qué se llama leche Lala? Fíjese, es tanto que la toma, porque es de la laguna. Por eso se llama Lala, porque es de la laguna. Ustedes y yo comemos cosas que no sabemos ni qué comemos, ¿verdad? Pero van a escasear. Vienen situaciones de alto riesgo a la humanidad. Y yo me quedo asombrado con esto, hermanos, cuando nosotros hablamos de este personaje que es el de mayor impacto en el mundo. Y él vino y se presenta con mensajes muy claros para darnos una orientación acerca de nuestro propósito al ser creados. Desde el momento en que usted nace, usted tiene un destino eterno. ¿Qué, Raúl? Yo pensé que venías a ocupar mi lugar ya. Espérate, todavía estoy vivo. Pero este hombre, Jesús de Nazaret, hermanos, vivió una vida natural como todos nosotros. Fue ignorado, fue menospreciado, pero él vino a darnos a nosotros un recordatorio de nuestro destino eterno. Usted y yo nunca vamos a morir, hermano. Digo, para que no piense que ya quiere morirse para ir a descansar. No descansamos nunca, porque traemos el ADN de Dios y Dios es eterno y nosotros, sus hijos, tenemos esa identidad que es el alma y el espíritu, que son propiedad, identidad de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que hoy estamos haciendo. Ya les dije el miércoles pasado, no podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos cambiar nuestro futuro. Creo que se los dije el domingo, ¿no? No podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos cambiar nuestro futuro. Y eso solamente lo hace aquel que vino a mostrarnos el camino hacia una eternidad gloriosa. Y de eso quiero yo hablar. Pero miren, anoche tuvimos una plática con los varones, muy bonita, con ellos una convivencia. Y yo observo, hermanos, que hay muchas cosas que han impactado a la humanidad, muchas cosas. Y uno dice, bueno, ¿y por qué esas cosas que nosotros conocemos como las 7 maravillas del mundo antiguo, por qué han impactado? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no se hicieron simplemente por hacerse, sino que tienen una conexión con lo eterno, tienen una sintonía con la eternidad. Por eso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, de las que más conocemos y que todavía se mantiene viva, son las pirámides de Egipto. Entre más las estudian, descubren cosas asombrosas, que las pirámides de Egipto no están diseñadas al azar, sino que están diseñadas en una relación con el cosmos, con el universo, que tanto su ubicación, su orientación no fueron así nada más al azar. Eso nos invita a nosotros que, hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Y que cuando hagamos algo, lo hagamos precisamente en esa proyección con destino eterno que es el amor. Hagamos todas las cosas con amor y por amor. Porque el amor, ya les he enseñado yo que el amor, ¿qué? Es la fuerza más poderosa del universo, y el amor es lo que nos conecta con Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que proyectarnos. Una de las 7 maravillas del mundo moderno, como se le llama ahora, como una forma de podernos ubicar en el tiempo, así lo llaman los especialistas. Cuando uno lo analiza con mucho cuidado acerca de las construcciones, y una de ellas a la que me voy a tomar como ejemplo, la pirámide, que aquí está muy cerca, que es la pirámide, dijimos anoche, de Chichén Itzá, de Mérida, fue construida con mucho detalle y pasa como una de las maravillas extraordinarias.
Ella, dicen los especialistas que la han estudiado por muchos años, esconde secretos líquidos y subterráneos, dicen ellos. 8 metros debajo de la construcción de esta pirámide hay un cenote donde ellos trataban de cuidar el agua, el líquido vital. Hoy hay una guerra por el agua, hermanos, ya no es por el petróleo. Hoy ya los hombres ricos de la humanidad, salvaguardando de lo que viene, porque ellos saben lo que viene, están construyendo una ciudad que se llama la ciudad lineal, donde a manera de línea van a construir una ciudad donde caben 9 millones de personas y no va a haber necesidad ni de carros ni de nada, porque ellos tratan de cuidar acerca de este desorden que viene en la humanidad, el hambre del poder. Y los árabes están construyendo esto, cuidando todos los elementos básicos del oxígeno, del hidrógeno, del agua. Ahorita el agua, hermanos, es increíble que nosotros estemos comprando el agua más cara que la gasolina. Usted tiene que tomarse el agua y le sale más caro. Ellos cuidaban mucho ese líquido y había un cenote a 8 metros que guardaba y conservaba la vida y la seguridad de ellos. Esta misteriosa pirámide, hermanos, es un compendio de estudios de acústica, dicen ellos, que refleja el gran conocimiento que los mayas tenían de la cosmonía, que tenían de las matemáticas, que tenían de la ciencia. Y dicen ellos que hasta hoy es inexplicable e inalcanzable el conocimiento que los mayas tenían acerca de la ciencia. Eso es lo que dicen ellos. Hasta hoy es inexplicable. Por ejemplo, dicen ellos que si usted se para, ¿cuántos han ido a la pirámide esta? ¿Cuántos han ido? De Chichén Itzá, usted, de hermana Sol, yo también. Oiga, es maravilloso. Si usted se para frente a una de las escaleras y aplaude, a distancia, cuando usted termina de aplaudir, se escuchará el canto de un quetzal. Increíble. Quiere decir que no está, está construida de una manera muy inteligente, que está conectada con lo que es la dinámica del universo, que no es cualquier cosa. Por eso estas pirámides, hermanos, son consideradas como una de las maravillas del mundo. Ellos, por ejemplo, tenían que, según la cosmovisión maya, la serpiente era la unión entre lo divino y lo humano. Eso era lo que ellos presentaban en la serpiente. Y acuérdense que Dios le ordenó a Moisés construir una serpiente de ¿qué? ¿Se acuerdan de qué era? De oro, de bronce, perdón, y la puso en medio, y cualquiera que la mirara quedaba ¿qué? Sano de toda enfermedad. Y es ahí donde uno dice, ¿dónde está esa relación? Se cree que esta pirámide de Chichén Itzá fue construida en el año 960 después de Cristo. ¿Qué fue realmente, hermanos, lo que uno analiza? ¿Qué fue lo que destruyó a los mayas? Los expertos dicen que fue una serie de 3 sequías prolongadas. No fue la conquista española, fue algo más que ellos tuvieron descuidos. Por ejemplo, anoche les hablaba a los hermanos que esta pirámide tiene 4 escaleras, hermana, 4 escaleras por los 4 lados, que representan las 4 estaciones del año. O sea, no fue construida nada más así al garete, como decimos nosotros. Y cada una de estas escaleras tiene 91 escalones, que al sumarlos dan 364. Pero ellos encontraron que hay un escalón más en la parte superior de este inmueble que conduce al templo superior. Por eso dan 365 escalones que representan los 365 días del año. Esto es algo asombroso, que lo hace ser considerada como una de las maravillas de la humanidad. Ahora bien, en la historia de la humanidad, así como hay construcciones interesantes como estas, ¿a dónde quiero llevarlos? Que estas construcciones y los constructores de estas pirámides, de estos edificios,
como de las de la antigüedad, no se construyeron, hermanos, solo para promoverse a sí mismos, sino para conectarse con la eternidad. Como era una pirámide de construcción hacia los dioses, hacia la eternidad, a su manera ellos creían eso. Una manera de conectarse, una manera de prolongarse en la eternidad. Ahora bien, en la historia de la humanidad, hermanos, hay solo un hombre que ha impactado más que todos los hombres de la historia. Y este personaje es Jesucristo. Nadie más. Es el hombre que más ha impactado a la humanidad. Todos esos grandes personajes de la Biblia, uno de ellos se llamó Adán, que impactó por su manera de creer y de confiar y de obedecer a Dios. Son los tres elementos que caracterizan a Noé. La obediencia fundamental de creerle y caminar en el propósito de Dios y demostrar una imagen de lo que es el deseo de Dios, salvar a la humanidad. Dios no quiere que nadie se pierda, pero el corazón del hombre se endurece a causa de sus concupiscencias. Y eso es lo que nos ha traído grandes conflictos a la humanidad. Y encontramos otro personaje como Noé, como aquel hombre llamado Abraham, como lo señalan las cartas de los hebreos, que salió solo escuchando una voz: sal de tu tierra y de tu parentela. La aventura de caminar con Dios, eso nos enseña, hermanos, la oportunidad que Dios nos da a todos de caminar con Dios, pero a veces no es fácil, como que dudamos. Sí creemos que Dios puede hacerlo, pero no le damos toda la confianza de que Él pueda hacer cosas extraordinarias a través de nosotros. Por eso nosotros nos cuidamos mucho, por eso nosotros proveemos para nosotros, pero no creemos que Dios sea capaz. Y Abraham salió a la aventura, y en esa salida Dios lo prosperó, Dios lo bendijo, Dios lo confirmó. Por eso hasta la fecha estamos hablando de él, porque es un hombre que se conectó con la eternidad, caminó con Dios. En el libro de la carta a los hebreos se les llama los héroes de la fe. Y así pudiéramos enumerar a Moisés, su nacimiento, que los estudiosos lo relacionan con la filosofía o la mitología griega, su forma de nacer en un momento de crisis. Mas sin embargo, Moisés se conectó con Dios y lo proyectó hacia un destino eterno. Y así pudiéramos hablar de otros tantos, como Elías, hasta llegar a la persona de Jesús. Ahora, ¿por qué decimos, hermanos? ¿Por qué decimos esto? Bueno, es muy sencillo. Jesús nos ofrece, dígalo conmigo, Jesús nos ofrece salvación. Nadie más nos pudo ofrecer salvación como lo hace Jesús. ¿Sí? Él dice: yo soy el camino, la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús nos ofrece sanidad, como este milagro, con el milagro que Dios ha hecho en mis hijos, en Merari, en Dina, en Raúl, y tantos milagros que Dios ha hecho en su vida. Él nos ofrece sanidad. Los hombres del momento que tuvieron necesidad de Jesús se acercaron. La mujer Ciro-Fenicia gritaba y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Pero ella gritaba porque ella sabía que él podía darle sanidad. ¿A quién? A su hija. Su hija era gravemente atormentada por un demonio. Y cuando ella gritaba y peleó por aferrarse, porque ella sabía que solo Jesús podía ayudarle. Y Jesús nunca defraudó a nadie. Cuando llegó el momento, le dijo: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo no quiero una pieza completa de pan, porque no soy hija de Abraham, soy una mujer cualquiera, miserable, pero Señor, una migaja que me des. Y con eso Jesús la exaltó hasta lo más alto y le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo
como tú quieras. Y su hija fue sanada en ese momento. ¿Qué diríamos de tantos milagros? Porque Jesús nos ofrece salvación. Dígalo conmigo, Jesús nos ofrece salvación. ¿Cuántos son salvos, hermano? Mire, los que no son salvos están entre lo barato y lo corriente, ¿eh? Jesús nos ofrece salvación. Hoy es el día de salvación. Y la Biblia nos enseña que debemos cuidar nuestra salvación. ¿Tratando de qué? De hacer lo que Dios demanda de nosotros. Ahora, Jesús también nos ofrece paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz de Dios es una paz diferente que encontramos solamente en Jesús de Nazaret. Dígalo conmigo, Jesús nos ofrece paz. Hermano, no hay nada más importante que tener paz, tranquilidad, tener ese aroma del cielo en nuestra vida. Es increíble, pero también Jesús nos ofrece solución a los problemas. Ustedes se han de acordar de aquella imagen que nos narra el apóstol Juan, que él logró conectarla a su libro que escribió, a sus escritos en el capítulo 9, de un hombre que nació ciego. Y Jesús le ofreció solución. ¿Qué hizo Jesús en ese capítulo 9? ¿Qué dice? Escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, se lo puso al ciego, él se dejó conducir y cuando le dijo, ve y lávate, fue y se lavó y regresó viendo. Es la solución. Los vecinos decían, no puede ser. Los padres decían, tampoco puede ser. Los fariseos decían, es que no es correcto. Y él dijo, miren, yo no sé si es correcto, no puede ser. Lo que yo sí sé es que ese hombre que se llama Jesús hizo lodo con la saliva, me lo puso en los ojos, me mandó a lavar el estanque Siloé y yo regresé viendo. Lo que yo sí sé es que yo era ciego y ahora Él da solución. Por eso Él trasciende, por eso está por encima de todos, pero aparte Él da perdón. Diga conmigo, Jesucristo es el único, más fuerte hermano, Jesucristo es el único que puede darnos perdón. Él le dijo a aquel hombre, tus pecados te son, y los orejones aquellos que donde quiera hay y que todavía están entre nosotros, que todo cuestionan, que no les gusta nada, porque su mente es muy natural. Y dijo Pablo, es que el hombre animal no entiende las cosas que son del espíritu. Ya de una manera más educada dijo, hay otra Biblia que dice, el hombre natural no entiende las cosas. ¿Cómo puede este hombre ofrecer perdón? Dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para dar perdón a este. Te digo, levántate, toma. Tenía muchos años de estar ahí sin poderse levantar, acostado, viviendo de la miseria de los demás. Pero Jesús le dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para dar perdón, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en ese instante recuperó fuerzas en sus piernas y se fue a su casa. Y la gente se quedó sorprendida. Pero también es el único que nos ofrece vida eterna. Fíjese, hermano, por eso este es el hombre de mayor impacto en el mundo. Lo más miserable de muchos de nosotros, hermanos, es que conociéndolo, vivimos en una actitud de miseria. Vivimos en una actitud de dudas, de miedos, de temores. Pero mire, las enseñanzas de Jesús son el fundamento de nuestra felicidad ahora y por toda la eternidad. Él siempre hace una invitación y todos nosotros los que hemos aceptado la invitación hemos aprovechado este momento y nuestra vida cambió totalmente. Para esto, hermanos, de las enseñanzas gloriosas, el Señor Jesús utilizó un método que hemos hablado mucho ya, que se llama el método de parábolas. Estas parábolas nos dan imágenes sorprendentes que nos dan claridad sobre el gran amor de Dios para con todos nosotros. ¿Qué parábola le impacta más a usted, hermano? Una de todas, aunque no sea cierto. La de la higuera. Pero hay una parábola que impacta demasiado. Las parábolas tienen imágenes, tienen fotografía.
Esa es la idea. Nos trasladan, por ejemplo, la del hijo pródigo, que habla del amor de Dios, que a pesar de lo que hagamos, Dios nos deja llegar, hermanos, y nos deja hacer lo que queramos. Dios no nos obliga a hacer las cosas a la fuerza, nos deja llegar al extremo de llegar al punto de llegar a una encrucijada y decir, ya no puedo, ya no sé qué hacer. Por eso el hijo pródigo dijo, volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre? He pecado contra el cielo y contra ti. Decidió regresar al hogar. ¿Y cuál es lo más glorioso de esta parábola que tiene imagen? Que el padre lo estaba esperando. A pesar de lo que hagamos, hermano, el amor de Dios es tan grande. Usted puede llegar al extremo de ser de lo peor, y el amor de Dios es tan grande que nos está esperando. Haga lo que haga, haya dicho usted lo que haya dicho, el amor de Dios es tan grande que nos espera. Y no solamente eso, el Señor nos enseña en esta parábola que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La otra parábola de la oveja perdida, era 99 que tenía ahí, ¿qué le importaba aquella? Pero el Señor dijo, dejando las 99 guardaditas, se fue a buscar la que estaba perdida. Él no está dispuesto hermanos, a perdernos a nosotros, sino que Él está dispuesto a buscarnos al extremo de que arriesga su vida. De tal manera es el amor de Dios, que es capaz de hacer lo que sea necesario para mostrarnos el camino del amparo y de la misericordia. Ahora, Jesús hizo declaraciones muy profundas. Vayamos a ver algunas solamente para que usted vaya más ilustrado. San Juan 8:12. ¿Qué nos dice San Juan 8:12? Mire lo interesante de lo que nos narra Juan. Es interesante lo que Juan aquí nos comparte. San Juan capítulo 8, les dije, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo? Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, ¿qué dice? Sino que tendrá la luz de ¿qué? De la vida, hermanos. Esto es algo glorioso. Esto no es algo sencillo, hermano, ni es algo natural. Es algo que viene de Dios, y lo que viene de Dios permanece para siempre. Otra de las cosas interesantes es en San Juan 14:6. San Juan 14:6. Vea usted lo que nos dice San Juan 14:6. Es una verdad maravillosa. Jesús le dijo, yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esas declaraciones que usted y yo conocemos son lo que realmente, hermanos, lo ha hecho el hombre que más ha impactado en el mundo. Ninguno puede compararse a él. Hay una película que vimos ahí en familia que se llama El Mesías. Es una película nueva. Está muy interesante, véala. ¿Cómo se llama el programa, Sol? Tú eres más de esa sintonía. Yo casi no veo tele. No, el programa, ¿cómo se llama? Ahí donde la vemos. En Netflix. Búsquela, El Mesías. Ahí hay un mensaje interesante, que si Jesús volviera a venir, lo volvíamos a matar. Porque las enseñanzas de Jesús incomodan. Nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que queramos. El problema de nosotros, ¿sabe cuál es, hermano? Es ridículo. Que cuando nosotros vivimos como queremos, ignoramos a Dios, y cuando morimos queremos que Él nos abra las puertas del cielo. Somos descarados. Además, somos cínicos. Negamos a Dios, ignoramos a Dios, pero queremos que nos reconozcan cuando morimos. Eso es un descaro. Pero es tan grande el amor de Dios que no está dispuesto a perdernos, aún en los momentos más difíciles, como aquella imagen que es inolvidable. El que estaba muriendo en la cruz del Calvario con Él también. ¿Se acuerdan de uno de los ladrones que le dijo? Acuérdate de mí, Señor, cuando dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? O sea,
¿Es así tan grande el amor de Dios? Sí. Cuando nosotros logramos interpretar quién es Él, por eso lo ha hecho el hombre de mayor impacto en el mundo. Es increíble el amor de Dios. Ahora, fíjese, algo que más impacta a este personaje y que más sorprende es que Jesús nació como un simple mortal. Mire, vayamos allá a Filipenses capítulo número 2, que fue lo que leímos, y vea usted lo que dice Pablo en el capítulo 2, en el versículo número 6. Los espero para que lo lean conmigo. Dice ahí, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que Jesús tomó esta mortaja de nosotros, hermano. Él nació en Belén, como dicen los escritores bíblicos, pero vivió en Egipto cuando su madre y José les llegó la noticia por parte de Zacarías, que era un influyente en el servicio sacerdotal de la iglesia de Jerusalén, y salieron huyendo a Egipto. Allá vivió en Egipto 4 años. Después se fueron a Grecia, a Atenas, para regresar, y dijeron: es que ya murió el que perseguía esa causa de desgracia, ya regresen a casa. Y regresaron a Belén, y de Belén regresaron a Nazaret. Pero él no se aferró, teniendo la forma de Dios, fue hecho semejante a los hombres, con todas estas debilidades. Jesús se enfermó, Jesús tuvo problemas de salud, Jesús tuvo problemas de tristeza, de dolor, lloró, sintió los estragos nuestros. Por eso nos entiende mejor que nadie, porque teniendo la forma de Dios, eso es lo que hace a Jesús diferente a todos los demás, a esos dioses de la mitología griega, a esos dioses de la mitología babilónica, a esos dioses de la mitología egipcia. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, dice el apóstol Pablo. Sin lugar a duda, hermanos, que Él desarrolló su vida como cualquier humano, siendo creador de todos los universos. Vea conmigo lo que dice el verso 8 de ese mismo capítulo. ¿Lo tienen? Y estando en la condición de, ¿qué dice ahí? De hombre, se humilló a sí mismo. O sea, no lo humillamos, Él voluntariamente se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte, cuando dice y muerte de cruz, fue lo más vergonzoso, hermanos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso decimos que el hombre de mayor impacto en el mundo se llama Jesucristo. ¿Cuántos adoran el nombre de Jesús? No hay nadie como Él, nadie se compara a Él. Se dice en algún escrito, también se habla de que Jesús de Nazaret tiene un nombre en la eternidad que se llama Micael, que es el nombre que se le conoce en los otros universos. Micael es su nombre, mejor conocido en otros universos. Según los datos que tenemos, hermanos, hasta hoy acerca de Jesús, sabemos que Él nació en Belén, y se cree que su nacimiento fue en el año, teniendo todos los arreglos de todos los errores que se han cometido, en el año 7 antes de nuestra era. Él no pudo nacer en el año 0, eso es imposible, no existe el año 0. Pero se cree que Él nació en el año 7 antes, no en el año 1, en el año 7. Pero vivió varios lugares, como les dije, ya en Alejandría, en Egipto, en Grecia, vivió en Belén, vivió en Nazaret y murió en Jerusalén. Él hablaba los idiomas, el egipcio, lo hablaba a la perfección. Hablaba el griego, hablaba el arameo, hablaba el arameo, hablaba el hebreo, hablaba el latín, pero además también hablaba los otros idiomas de otros universos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 9. Él hablaba todo eso. Por eso de todas partes lo buscaban. Por eso es lo que es, por eso fue lo que hizo. Ya lo tienen, Lucas capítulo 9, verso 28. Vamos a leerlo despacio.
Fíjese nada más lo que sucede ahí. Ese es el monte de la ¿qué? De la transfiguración. Capítulo 9, ya lo tengo aquí, ya lo alcancé. Vea lo que dice. Aconteció, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió a dónde. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco. ¿Y qué más? He aquí, ¿cuántos varones? Dos varones que hablaban con él, los cuales eran ¿quién? ¿Hablaban con quién? Bueno, hablaban con él. Él hablaba a otros. No crea usted, hermano, que en el cielo vamos a hablar el español y va a haber idiomas. Allá se acabó lo de la Torre de Babel. Allá tendremos todos un mismo idioma. Él hablaba el lenguaje de los cielos, el lenguaje universal. Pero también hablaba porque se hizo hombre, habitó entre nosotros. No tenemos que caer en el error de hacerlo un místico, no, él era igual que nosotros, semejante a nosotros, dice Pablo. Cuando los griegos trataron de clarificar eso, Juan se vio la necesidad de escribir su escrito de los evangelios para decirles, hermanos, no, ustedes están equivocándose. Él se hizo hombre, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito. Es más, yo puse mi cabeza sobre su pecho y su corazón palpitaba como todos los mortales. Lo vi llorar, lo vi sufrir, lo vi también huir del peligro. Aunque él podía hacer todas las cosas porque él es Dios, sin embargo, quiso infiltrarse entre nosotros y Pablo lo interpreta de esa manera. Por eso Jesús fue el que más ha impactado en la historia de la humanidad, más que todos los profetas, más que todos los reyes, más que todos los líderes, más que todos los filósofos y maestros de todos los tiempos. Ahora, él se caracterizó, hermanos, por ser sencillo, por ser muy humilde, por ser muy generoso, por ser un gran maestro que dejó enseñanzas muy impactantes y muy reveladoras. Su oficio naturalmente fue el de ser carpintero, aunque su inclinación era el arte era la música, él tocaba un instrumento maravilloso. Pero su oficio fue carpintero, que heredó de su padre José, que vivió con él cuando José murió cuando Jesús tenía 16 años de edad, en un accidente, porque él, aparte de ser constructor de casas, en un accidente murió su padre, así lo dicen otros libros, y predicó Jesús durante 3 años. Jesús de Nazaret hizo tantos milagros, hermano, que realmente es imposible, dicen algunos, enumerarlos. Pero los evangelios, ¿cuántos milagros nos narran, hermana Lalita? Ya la traigo con usted porque la veo muy distraída. ¿Cuántos milagros nos narran los evangelios? Ustedes que se ve que son maestros de la Biblia. A ver, bachillerato, hablen. ¿Dónde están los de bachillerato? No vinieron. ¿Cuántos milagros nos narran los evangelios? Ya se los he dicho, estudienlos, hombre. Ya me hicieron bajarme porque me siento mal. ¿Cuántos milagros narran los evangelios? 33, hermano. Exactamente 33. No se les olvide. Los evangelios narran 33 milagros que hizo Jesús. Pero San Juan dice que hizo muchos más milagros. Y no lo digo yo. Vaya conmigo a San Juan, por favor. Ya les dije la cita, ¿no? Pues búsquenla. Capítulo 21, 25. Se los he repetido miles de millones de veces. Fíjese hasta dónde llega uno, ¿verdad? Ya estoy enojado, hermana. Eso es todo. ¿Qué dice el verso 25? 21, 25.
Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Eso muchos otros milagros. Pero los evangelios capturaron solo 33 milagros. Y con esos, hermano, nos inyectan fe, nos inyectan seguridad, nos inyectan confianza, porque Jesús es el hombre de mayor impacto en el mundo. Pero los evangelios en síntesis nos narran en los 4 evangelios, 33 milagros. Pero hay muchos de los milagros que Jesús hizo y muchos han ayudado para ser motivados en nuestra fe y creer para ser bendecidos y ser también bendecidos, hermanos, con todos estos bellos milagros que hablan del carácter y del amor de Dios a través de Cristo Jesús. Jesús hizo algo, hermanos, y con eso quiero culminar. Jesús hizo algo que lo catapultó de manera extraordinaria y fue la plataforma de su ministerio, que se llama, esa fue la transformación del ministerio de Jesús. Eso es lo que lo hizo diferente. Porque yo hablaba y vaya por favor en Mateo 5 del 1 al 2, pero yo hablaba con los hermanos acerca de los mandamientos de Moisés. ¿Cuántos mandamientos hay? Según dice la tradición que Dios le dio a Moisés. 10 mandamientos en el monte Sinaí, que es la figura del monte Sinaí, habla de la figura del Dios Jehová. Pero ¿sabe que hay 613 mandamientos según la tradición judía? ¿Se acuerda lo que dice Deuteronomio? Acerca de guardarás mis mandamientos, mis decretos, mis preceptos y mis ordenanzas. O sea, hay 613 mandamientos según el concepto judaizante, que se le llama mandamientos adicionales. Un rabino judío muy respetado en Israel, que se llama Maimonides, dividió los mandamientos en 248 mandamientos positivos, que es los que son de hacer, lo que debemos hacer. Pero también hay 365 mandamientos negativos, que son de no hacer esto o aquello. Como ya les he explicado, los primeros 4 mandamientos se le llaman mandamientos verticales, que son: no tendrás dioses. No, esos son los no. Hay mandamientos así, pero también hay los otros mandamientos horizontales. Los 4 primeros es nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y comienza a describirlos hasta el número 4. Pero del 5 al 10 le llaman los mandamientos horizontales, que es la relación con nuestro prójimo, que son las leyes morales entre nosotros. Pero ellos llaman que hay, les dije al principio, 613 leyes según la tradición judía. 48 se les llama mandamientos positivos, que son los de hacer, lo que debo hacer. Pero hay 365 mandamientos negativos, que son de no hacer esto o aquello. Es increíble. La ley positiva del amor, como por ejemplo la ley de los mandamientos, es la ley del amor. Por eso la enseñanza de Jesús, ¿se acuerdan cómo lo resumió Jesús? Dice, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál lo preguntaron? Dijo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Ahí Jesús hizo un enlace perfecto, hermano, de lo que es el amor de Dios. Dios quiere que lo amemos a Él, pero si no amamos a nuestro prójimo, de nada sirve. El que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, el tal es un mentiroso. El que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, el tal es un mentiroso. No hay en nosotros un enlace correcto con la eternidad. Y ese es el mensaje central de Jesús, que nos amemos los unos
a los otros. En esto los conocerán, que se amen los unos. No podemos engañar a Dios, hermano. Y esto es algo interesante. Cuando nosotros anotamos todo esto, es algo glorioso y extraordinario también para nosotros. Cuando nosotros leemos los mandamientos, ¿se saben ustedes los mandamientos, hermanos? ¿Sí se lo saben? Sí, si me refiero a los 10 mandamientos, ¿sí se lo saben? Fíjese, es interesante cómo están escritos los 10 mandamientos. Aleluya. ¿Cómo comienza el primero, hermana Lalita? Ya la agarré a usted. ¿Sabe usted que Jesús dijo otros 10 mandamientos? Los 10 mandamientos del Antiguo Testamento están ¿dónde, hermanos? En Apocalipsis, Éxodo y en Deuteronomio. Pero fíjese cómo comienza el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. Éxodo 20. El número 2, no adorarás imágenes. Número 3, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y luego número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y luego viene el número 5, honra a tu padre y a tu madre. El 6, no matarás. El número 7, no cometerás adulterio. El número 8, no robarás. El número 9, no mentirás. El número 10, no codiciarás nada de tu prójimo. Ahora, ¿por qué Jesús ha sido el hombre que más ha trascendido? Saben que en los evangelios captaron, hermanos, y lograron recuperar que Jesucristo dejó también otros 10 mandamientos. ¿Sí sabe usted eso? Bueno, anótelos, porque esto lo va a proyectar a la eternidad. ¿Sabe qué dijo Jesús? Que Dios no juzga. Eso fue lo que dijo Jesús. Dios no juzga, Dios ama. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios. Dios no juzga. Es que Dios nos va a juzgar. Dios no juzga. Por eso envió a su Hijo, para salvar lo que se había. El amor es lo que nos va a lograr recuperar. Cuando yo dimensiono, cuando yo distingo, cuando yo aprovecho el amor de Dios, alcanzo la salvación. Y la salvación viene por el amor. Dios no juzga. El segundo mandamiento: tú no eres lo que crees, eres mucho más de lo que tú crees. Ese es el segundo mandamiento. Tú no eres lo que crees. A veces nosotros, hermano, ahí donde nos enredamos. Tú no eres lo que crees. La otra enseñanza, el otro mandamiento que Jesús vino a enseñarnos, por eso es grande, es que Dios, hermanos, que Dios no está fuera de nosotros, que Dios habita en silencio y que siempre está con nosotros. Ese es el otro mandamiento, que Dios siempre habita en nosotros. Dios siempre está con nosotros, hermano. Se nos ha enseñado a través de la religión que Dios nos va a dejar. Dios no nos deja nunca, porque nosotros traemos impresa la imagen de Dios. Y cuando morimos, el cuerpo se queda aquí. Así lo enseñan: cuando morimos, el cuerpo, el polvo vuelve al polvo, pero el alma y el espíritu, ¿a quién vuelven, hermanos? Vuelven a Dios, porque Él es el que lo dio. Quiere decir que nos acompañará hasta la muerte, y después de la muerte entramos a la realidad de nuestra existencia. Que Dios no está afuera, que Él te habita en silencio, que siempre está con nosotros. El cuarto mandamiento: el Señor enseñó que lo más bello no ha llegado aún. La muerte nos va a sorprender. Yo no sé si usted conoce gente que murió y regresó a la vida. ¿Conoce a usted a alguien así? ¿No conoce? ¿Usted sí conoce gente que murió y volvió a la vida? Yo sí los conocí a varios. Dice: no, Raúl, cuando uno cruza la eternidad es algo bellísimo que no quiere uno regresar. Conocí a una hermana que los fue tanto el llanto y
¿cómo se llama? El clamor de la gente, que su madre volvió a la vida y cuando regresó dijo: ¿para qué me regresaron? Y yo estaba allá. Ustedes me trajeron aquí. Estaba más bello allá, yo ya estaba descansando. Porque la muerte, hermanos, no es el final. Y Jesús enseñó eso. Ya no morimos, sino solo dormimos aquí. Él enseñó que lo más bello no ha llegado aún. La muerte nos va a sorprender. Por eso así lo señala. El quinto mandamiento es que Dios no castiga. Dios no castiga, hermanos. Dios no castiga. Nosotros pagamos las consecuencias de nuestras malas acciones. Dios no es malo, eso fue lo que enseñaron los mandamientos agregados, pero Dios no castiga. Él nos enseña la vida y la muerte. Escójanlo. Es lo que Él nos enseña. Por eso Jesús vino a cambiar en esa cuarta transformación, como le llaman ahora estas gentes. Dios vino a transformar el destino de la humanidad. Dios es amor. Otra de las cosas que Jesús enseñó como un mandamiento es que tú no eres libre ahora, lo serás mañana en tu nuevo amanecer. Dijo el Señor: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El apóstol Pablo dice que él habla de sí mismo, que fue hasta un lugar que se llama el tercer cielo. Y dice él en su narración que vio cosas que es imposible de compartir, de enseñar, cosas asombrosas. Por eso Pablo regresa con una mentalidad glorificada y dice: para mí el vivir es Cristo y el morir, así que no me importa esto ya. Yo quisiera ya haberme muerto, pero por causa de vosotros aquí estoy. Así es de que hay que seguir peleando la buena batalla de la fe, acabar la carrera, y cuando yo termine, así como yo termino, ustedes también. ¿Qué nos espera? La corona de justicia que entrega aquel hombre que nos trajo esperanza. Ahora, el séptimo mandamiento: Dios no establece condiciones. Dios no establece condiciones. No, Dios no va a establecer distancias. Él vino a salvar lo que se había perdido. Número 8, Dios no es el final. La segunda era no ha empezado para nosotros. Dios es la esencia de lo que somos. Ese es el mandamiento que enseñó Jesús. Estoy resumiéndolo porque quiero ya finalizar. Dios no es religioso. Cuando usted y yo analizamos el destino de la humanidad, hermanos, creemos firmemente que nuestra vida está asegurada en Él. Por eso lo cantamos. ¿Cómo se llama un canto? No daré mi vida a nadie, no daré mi amor a nadie, porque nuestra vida está asegurada en Él. Eso es lo que nos quiso enseñar el Señor. Es algo glorioso y es algo extraordinario. Y lo último, el último mandamiento que Jesús enseñó en los evangelios es que tú y yo no podemos ofender a Dios, no podemos ofender a Dios aunque lo pretendas. Porque si pretendemos ofender a Dios, hermanos, entonces no es Dios. Nunca lograremos, hermanos, hacer enojar a Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a caminar. Mire, ya para cerrar esto, vaya conmigo a la cita que les dije acerca de los, ¿qué cita les di? ¿San Mateo o qué? San Mateo 5, lo leemos juntos. Por favor, vaya conmigo. Y con eso cierro, Mateo 5. ¿De qué nos habla en el versículo 1? ¿De qué nos habla? El sermón del monte nos habla de las ¿qué? Ahora sí, dígame cuántas bienaventuranzas hay, hermana Soledad. 9, fíjese, ella sí estudió en el mejor instituto de México, no como la hermana Lalita que no responde, no, ni una ha contestado bien. Ahora se va a ir a pie, hermano. 9 bienaventuranzas. Esa es la plataforma de Jesús. Ese es el secreto que hizo que Jesús se proyectara hacia la eternidad. Número 1, ¿qué dice?
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, la humildad es lo que debe caracterizarnos a nosotros. ¿Qué dice Pablo? ¿Se acuerdan que Pablo descubre eso? El mal genio, el mal carácter. Yo conozco gente que tiene un genio, hermano, de los 1000 diablos. Y Pablo dice, es que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo a veces tengo que dejar de hacer cosas para no ofender a mi hermano, que esté un espíritu más débil. Por eso el Señor dice claramente que la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu, aquellos que aprenden a caminar en humildad. El verso número 4 que dice, bienaventurados los que ¿qué? Porque ellos recibirán consolación. El sufrimiento es parte de nuestra vida. Pero mire, yo alcancé a oír una frasecita por ahí, es mejor llorar de felicidad que llorar de tristeza. Hay gente que no llora, esa gente me asusta, se me hace que es del planeta Venus. Llorar es lo más natural. Es que los hombres no lloran. ¿Quién le dijo? ¿Pedro Infante? Los hombres lloran. Ver a un hombre llorar, ver a una mujer llorar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llorar de felicidad que llorar de tristeza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es lo que garantiza esto? Lo que Dios vino a marcar. Me gustó mucho el mensaje de Raúl ayer. ¿Dónde estás, Raúl? Estuvo interesante el mensaje. Como dice un amigo mío, yo saqué 7 mensajes de ese ya. Muy bueno. Porque ahí descubrimos, ¿qué descubrimos ahí, hermano? En la lectura que hizo Raúl, que esa fue lo que tomó David para escribir el Salmo número 1. O sea, no se lo inventó David, de ahí lo sacó. Jeremías 7 y 8. Si usted lea, vaya para que no se me quede mirando con esos ojos de pájaro asustado. Jeremías 7, 8, léalo. ¿Qué dice? De ahí se lo sacó el Salmo número 1. 7, 17. Capítulo 17, versos 7 y 8. Pero el 8 es donde viene. ¿Qué dice ahí el Salmo? El capítulo 17, verso 8. ¿Alguien lo lee? Dígamelo. Porque será como el árbol plantado. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ok, ¿qué más? De ahí se basó David para hacer el Salmo número 1. No crea que se inspiró, lo vino de la emoción, sino de lo que es el conocimiento de Dios, de la confianza que debemos de tener en Dios. Ahí está lo extraordinario. Por eso dice el Jesús, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero cuando estamos plantados en la esencia de Dios, cuando vivimos con Dios, es garantía, hermanos. Cuando nosotros caminamos en la frecuencia y en la sintonía de Dios, como nos enseñó Jesús, hermanos, trascendemos, nos proyectamos. El versículo número 6 que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados, hermano. Mire, cuando Dios está con nosotros, hermano, no nos falta nada. Eso es lo que vino a enseñarnos Jesús. Eso es lo que realmente vino a enseñarnos. El verso 7, bienaventurados los que, porque ellos alcanzarán ¿qué? ¿Se acuerdan ustedes, hermano, lo que la Biblia nos enseña también? Que somos bienaventurados los que ayudan al pobre en el día malo, que dice, entre más misericordioso sea usted, más nos alcanzarán las misericordias de Dios. Eso es lo que vino a abrirnos, o sea, dejar de ser egoístas. ¿Qué trajimos cuando nacimos, hermana? Nada. ¿Qué nos vamos a llevar, hermana?
Nada. Entonces, ¿por qué nos aferramos a decir, esto es mío y no lo gasto? Gástelo, inviértalo. Le va a pasar lo que el amigo aquel que nos ilustró, el hermano José García. No se me olvide el mensaje de José García. ¿Te acuerdas, Sol? Que dijo, las Dalilas andan sueltas, decía él. Ese fue el mensaje de él. Hay gente que vive en la pobreza teniendo tanto, teniendo una juventud, y vive dando lástima. ¿Por qué? Porque no es misericordioso, no es generoso. Es increíble. Aquel hombre que guardó dinero, $75,000, y se murió de hambre, hermana Lalita. Ahí en Brownsville, Texas, como dicen los chicanones, ¿no? En Texas. Ahí en Brownsville, Texas. Se murió de hambre como un indigente. Pero abajo de su casa de madera tenía guardados en una caja $75,000. Y murió de hambre. Increíble. Y usted y yo, teniendo lo que somos, la imagen misma de Dios, todavía estemos dando lástima, viviendo una vida de confusión, de miseria y de tinieblas, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará en tinieblas. Y finalmente el que la gozó fue otro que supo invertir. ¿Se acuerdan del testimonio del hermano José García? ¿Se acuerda, hermano José Luis, hermana Nico? ¿Se acuerdan? Un ratón lo llevó a la bendición. Fíjese, los ratones nos llevan a la bendición. Pero la Jani viene enojada. ¿Por qué se enojó la Jani? Porque el viejo donó el carro, ya está volviendo en sí, hermana Lalita, ya volvió a la sintonía, estaba muy lejos usted, ya volvió en sí, ya. La Jani se enojó porque el viejo regaló el carro en una ofrenda. Es increíble que el viejo recibió un mail de allá de arriba y le dijo, regala tu carro como una ofrenda para que yo te bendiga. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán misericordia. Nosotros queremos que Dios nos bendiga. Acuérdense de la frase que les enseñé. Si yo hago lo que debo, Dios hace lo que yo no puedo. Dios hace lo que yo no puedo. Regaló el carro y la Jani le dijo, estás loco, ¿cómo vas a regalar el carro en una ofrenda en la iglesia? Eso no se hace, eso no es normal. Anoche lo dijo Roberto ahí en la plática, el hermano Roberto. Si hacemos lo mismo, siempre recibiremos lo mismo, pero si hacemos algo diferente, vamos a recibir algo diferente. Él regaló, ofrendó en las ofrendas, así como esta, y el pastor dijo, alguien le echó unas llaves por accidente. Dijo, no, hermano, es que Dios me dijo que regalara mi carro para la iglesia. Ay, que Dios haga lo que quiera, usted haga lo que quiera, pero esta es una ofrenda. Yo no tengo dinero para ofrendar, más que el carro es lo único que tengo y está pagado, así de que lo ofrendé. Y la Jani se enojó, se puso como leona de esas tóxicas que hay ahora. Ah, qué mal son las hermanas tóxicas. Por eso no se casan ahora ya, son tan tóxicas. Y las que están casadas, ay, tan peligrosas. Da miedo a esas gentes. Que caiga fuego del cielo y las consuma. Es broma, hermanos, ¿cómo crees? Si necesitamos de esas tóxicas. Estuvo enojada con ella, con él, pobrecito, y Jani, pero es que Dios me dijo, ¿se acuerdan? Y finalmente, como dijo el hermano Pérez, un ratoncito que pasó le fue enseñando el camino. Como la Jani no quería hablar con él, se puso a hablar con el ratón. Dios siempre nos manda un ratón para hablar si la Jani se enoja. Qué bueno los que ya no tienen Jani, ¿verdad? Se enojan con ellos mismos. Y finalmente, cuando siguió el ratoncito, encontró una caja con $75,000. Ese testimonio lo cuenta el hermano José García en Brownsville, Texas. Y cuando regresa el hermanito que dice, mira, Jani, lo que me encontré abajo de la casa del vecino que se murió de hambre, que se murió de indigente. ¿Qué?
estaba aquella bien enchilada, no le preparaba ni la comida, ni almuerzo, ni nada, toda la semana. Qué lindas mujeres, ¿verdad? Pero en el culto contentos. Me gustó la imagen del hermano José García. Dice, después de que llegó del culto, llegó aventando chanclas para allá y chanclas para allá, y no le habló al hermano. Así llegan ustedes después del culto, hermanitos. Y ya cuando la Jani vio los 70, mira Jani, ¿qué? Y cuando vio, ay mi amor, mira nada más que ahora sí cambia. Dios reprenda al diablo, ¿verdad? Pero todo está ahí, la bendición de Dios está ahí. Solo tengo que hacer lo que yo debo y Dios hará lo que yo no puedo. Ahora, vayamos a la otra. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Hermano, tenemos que limpiar nuestro corazón. Dejemos de estar ya con esa morbosidad hacia otros. ¿A qué viene usted a la casa de Dios? ¿A noviar? ¿A echar novio? ¿O viene a turistear? ¿O viene a qué, hermano? ¿A relajarse un poquito? No, hermanos, venimos a que Él venga a hacer una limpieza. Usted y yo necesitamos que Él nos meta en el laboratorio divino y haga una limpieza general en nuestra vida. Por eso antes lo que se hacía era separar a los hombres de las mujeres. Los hombres de este lado y las mujeres de este lado. Hoy no, es un revoltijo bárbaro que parecemos gorditas doña Tota. No, hermano, venimos a adorar a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de porque de ellos es el reino. Bienaventurados sois cuando por mi causa os ¿qué? Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo? La clave está mintiendo. Hay gente que no nos va a querer nunca, hermanos. Haga lo que usted haga, nunca nos va a querer. Porque hemos aprendido a hacer las cosas con excelencia para Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa. Y luego dice el verso 12, gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde, hermanos? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa es la plataforma del ministerio de Jesús. 4 enlaces fundamentales. Ahora, en cuestiones de otras cosas que son diferentes bendiciones que Dios otorga. Ahora dígame, ¿la obediencia es buena, sí o no? ¿A Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios? Seamos obedientes, porque cuando somos obedientes, ¿de qué habló Raúl ayer? De la confianza. Cuando se pierde la confianza, se batalla el doble para volver a tener confianza. Pero los que confían en Jehová, dice, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que ese fue el mensaje de Jesús. Por eso ese es el hombre de mayor impacto en el mundo, porque en lugar de alejarnos de Dios, nos acercó a Dios. No quiero fallarle a mi nieta, hermanos, por favor, vaya conmigo. No quiero fallarle a Ale porque le dije que iba a leer Mateo 3:17. ¿Ya lo tienen? Aquí lo tengo yo ya, Mateo 3:17. ¿Cuál fue la relación de la conexión? Es lo que quiero llevarles, a la conexión nuestra con Dios. Eso es lo que Jesús quiso enseñarnos. ¿Qué dice Mateo? Capítulo 3, versículo 17. ¿Lo tiene conmigo? Hubo una voz de los cielos que decía que este es mi Hijo amado, en quien tengo que. Esa es la conexión, hermanos. Cuando estamos conectados con Dios, cuando estamos enlazados con Dios. Mire, me gustó el testimonio de este niño. ¿Cómo se llama? Se me hace que es muy codo este niño. No se me queda el nombre. Isaac, mira, estás cachetón, Isaac. Isaac, cuando yo nací y tenía más o menos, ¿a qué edad comenzó la enfermedad de él? Bueno, yo a los 2 meses, casi 3 meses, yo iba a morir de desnutrición. Mi madre no podía darme de comer ya porque ella estaba con un problema de enfermedad, que finalmente murió mi madre
a los 32 años cuando tenía cáncer de mama. Pero ella padecía una enfermedad muy rara y yo a los 3 meses iba a morir. Pero yo nunca supe en toda mi vida que mi padre hizo una negociación con Dios. Yo no sabía, hasta que él me lo dijo a los 27 años. Él negoció con Dios y le dijo: si tú le prolongas la vida, Él te servirá el resto de su vida. Y Dios me salvó y aquí estoy todavía. Esa es una negociación con Dios. Cuando usted y yo nos proyectamos hacia la eternidad, oímos la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice: a Él oíd. Enlacémonos con Dios, mantengamos esa fidelidad y Dios nos va a bendecir. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Ya son las 2:30. Es muy temprano. Yo sé que se quieren ir. Yo no sé a dónde diablos quieren ir tan temprano, pero vamos a orar a Dios. Conéctese con Dios. Conéctese con Dios. ¿Cuántos creen en los milagros? Ya lo vimos. ¿Cuántos creen en la salvación? La salvación es algo muy importante. Estén de pie conmigo para que descansen. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a venir aquí al altar y aquí nos despedimos. Unos 2 minutos y nos vamos ya. Pero vengan todos.